Pasamos acá con ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompaña a nuestra escuela sabática, donde hemos estado hablando sobre nuestras hermosas lecciones que llevan por título Vosotros en Cristo, donde hemos estado hablando ese Jesucristo que aparece oculto en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. Y hemos visto diferentes historias donde nos mencionan cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido por medio de diferentes personajes que hemos hablado y cómo estos personajes representan también a la novia o esposa de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta rica mañana tenemos otra enseñanza donde vamos a hablar ahora sobre el don del Espíritu Santo, el regalo que nuestro Dios nos dio a cada uno de nosotros para recibir ese poder y para poder caminar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así que con esto en mente voy a pedirle tome su Biblia y vamos a abrirla en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Y fíjense bien el título, el don del Espíritu, el regalo que nuestro Dios depositó primeramente en aquellos discípulos y cómo llega hasta nuestras vidas. Él se va y dice, no voy a dejar los huérfanos, sino que iba a mandar de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Nuestro Señor Jesucristo va a subir al cielo después de esos 40 días que Dios señala en la tierra de que había resucitado. Llega el momento que va al Padre y mire lo que dice libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 y dice, pero recibiréis poder. Así que es algo que estos discípulos necesitaban. ¿Por qué? Porque muchos de ellos habían vuelto a sus trabajos, mas sin embargo ahora dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ese poder que iban a recibir y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y este poder para qué lo necesitaban los discípulos? Y el mismo Jesucristo nos da la respuesta, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el mandamiento que nuestro Dios deja cuando va a ascender al cielo, que tendrían que llevar el evangelio, tendrían que ser sus testigos ahí en Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el mandamiento, es lo que nuestro Señor Jesucristo deja a sus discípulos de cómo el reino de nuestro Dios iba a crecer y primeramente iba a mandar el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estos hombres al recibir ese poder pudieran con esa potencia que es el Espíritu Santo poder transmitir la buena noticia tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y quiero que sepan que este poder que es el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, quiero que sepan que llega hasta nuestras vidas también. ¿Para qué? Para poder testificar de nuestro Señor Jesucristo. Y miren nuestro objetivo, ¿sí? Porque vamos a verlo desde el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, dice, ver en el pueblo escogido de Dios. Y yo creo que nos damos cuenta desde el Antiguo Testamento cómo nuestro Dios escogió ese pueblo singular, apartado, ¿verdad? Ver, dice, en el pueblo escogido de Dios, Israel, dice, el amor y el respeto que Dios da a todos sus hijos en la responsabilidad que Él les confía. Así que nuestro Dios ha dado una responsabilidad, escogió al pueblo de Israel, mas sin embargo también cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que no únicamente es Israel, llegó su tiempo, llega nuestro Señor Jesucristo, en el que llega el evangelio a todos los gentiles, mas sin embargo escogió a Israel, ver en el pueblo escogido de Dios Israel el amor y el respeto que Dios da a todos sus hijos en la responsabilidad que Él les confía. Así que nos ha dejado algo muy grande. Es el reino de nuestro Dios, lo dejó no únicamente en las manos de los judíos, sino también de los gentiles, sobre cada uno de nosotros, donde ahora tenemos que confiar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver en esta rica mañana nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 2, donde le invito, ahí vamos a estar un momento en el capítulo 2 y capítulo 3, donde vamos a ver
el don del Espíritu Santo, el regalo que nuestro Dios dio de su Santo Espíritu. Y mire lo que dice el verso 1, unas palabras principantes en el capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Inmediatamente nos ubica, el escritor aquí nos dice que en ese momento llegó el día de Pentecostés, y quiero que sepan que esta era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, celebración de las primicias de la cosecha del trigo. Así que es una fiesta que los judíos hacían, y quiero que sepan que en esta fiesta que se tenía era 50 días después de la Pascua. Dicen los rituales judíos de aquel tiempo, la primera gavilla de cebada cosechada era presentada a Dios en la Pascua. Así que tenemos esta hermosa enseñanza. El día del Pentecostés, las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a nuestro Dios. En esa hermosa fiesta del Pentecostés, quiero que sepan que se llevaba el trigo para presentarse ante la presencia de nuestro Dios. Así que el día del Pentecostés se llama el día de las primicias, y nuevamente lo podemos contemplar en el Antiguo Testamento, en el libro de Números capítulo 28-26. La tradición judía también enseñaba que en el día del Pentecostés marcaba el día cuando la ley fue dada a Israel. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel sale de allá de Egipto, a 50 días se da también la ley de nuestro Dios. Los judíos a veces llamaban el día del Pentecostés como el gozo de la ley. Así que cuando empezamos a abrir al primer versículo de Hechos capítulo 2, cuando llegó el día del Pentecostés. Y mire lo que sigue diciendo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando de aquellos 120 personas, de aquellos discípulos, donde estaban unidos, estaban reunidos todos, compartiendo el mismo corazón de que la promesa iba a llegar, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa. Y sigue diciendo en el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como el fuego, dice, asentados sobre cada uno de ellos. Y quiero que sepan que esto ha sido de tema de controversia a consecuencia de que se cree que se dieron lenguas celestiales, lenguas que nadie puede entender. Hay movimientos religiosos hoy en día donde hablan en lenguas y nadie entiende, ni la misma persona que habla en lenguas. Aquí sucede algo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como dice, como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. ¿Qué tipo de lenguas se le dieron a estos personajes? Dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu Santo llega el momento en que nuestro Señor Jesucristo, si recordamos, tiempo atrás les dijo, me voy, pero mandaré el Consolador. Así que llegó ese momento en que todos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí tenemos a estos personajes que empiezan a hablar otras lenguas. Y quiero que sepan que otras lenguas son idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Y vamos a ver por qué mencionamos que estas lenguas son idiomas diferentes. Dice el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Así que los judíos llegaron a Jerusalén y estuvieron, y dice que de todas las naciones del mundo. Algo que pasa, dice el verso 6, y hecho ese estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. Se oye este ruido, este movimiento, este viento, y estaban todos confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Tenemos judíos de diferentes partes, de diferentes naciones, y les oían hablar en sus propias lenguas. Aquí estamos viendo que son idiomas porque ellos entendían
especialmente entendían el idioma de donde habían venido, y ahora están hablando estos hombres, y cuando hablan, cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirar cómo son galileos todos estos que hablan, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido. Nuevamente son idiomas, no son palabras que se dicen y nadie sabe lo que se está diciendo, sino que vemos aquí primeramente que llega el Espíritu Santo sobre ellos y les da el privilegio de hablar nuevos lenguajes. ¿Para qué? Para que todos los judíos pudieran entender. Ahora dice el verso 9 que había judíos de partos, de medos, elimitas, y los que habitaban en Mesopotamia, también en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila. Todos estos judíos de diferentes naciones estaban allí en Jerusalén. Dice, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y también había romanos residentes, dice, tanto judíos como prosélitos. Aquí tenemos la grande variedad de diferentes idiomas, diferentes personas que vienen de diferentes nacionalidades, a los cretenses, los árabes, y les oíamos hablar en nuestra lengua las maravillas de nuestro Dios. Cuando el judío hablaba, cuando aquellos que recibieron el Espíritu hablaban, quiero que sepan que hablaban de las maravillas de nuestro Dios, y todos estos personajes que estaban en ese día del Pentecostés entendieron el mensaje de las maravillas de nuestro Dios. Y dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos, dice, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban, decían: están llenos de mosto. Así tenemos aquí a que se empieza a oír la palabra de nuestro Dios, la maravilla de nuestro Dios. Inmediatamente algunos dicen: no, estos están borrachos. Y mire lo que dice Pablo en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, miren ahora este Pedro que se para. ¿Se acuerdan que días atrás había negado a nuestro Señor Jesucristo? Ahora es lleno de ese poder. El poder del Espíritu Santo te da el poder para hablar, para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que no apaguemos el Espíritu, porque el Espíritu quiere hablar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto, dice, os sea notorio, y oíd mis palabras. Así que aquí está este varón Pedro, que ahora va a hablar a todas estas diferentes nacionalidades que se encuentran en ese lugar. Y dice el 15, porque estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes lo dicen, pues que es la hora tercera. Dice, son las 9 de la mañana del día, así que no pueden estar borrachos. Están hablando la maravilla de nuestro Dios. Están ahora enseñando a toda la gente en relación de la salvación. Dice el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Empieza inmediatamente Pedro a mencionarles qué es lo que está pasando, y que esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, lo que iba a suceder, y lo que estaba sucediendo era exactamente lo que había estado profetizado por aquel varón Joel. Y dice el 17 del capítulo 2 donde estamos, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Nuevamente estamos viendo exactamente lo que se escribió en el libro de Joel, que iba a suceder años más adelante, y surge exactamente en el día del Pentecostés. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Ahora la palabra de Dios se tendría que avanzar, se iba a profetizar, se iba a hablar de la palabra de nuestro Dios, de las maravillas que Dios ha hecho para redimir no únicamente al judío, sino también a todo aquel a que se acercara a los pies de nuestro Señor Jesucristo, hablando de los gentiles. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, a vuestros ancianos soñarán sueños, dice, y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿y qué?
y profetizarán. Se va a hablar la palabra de nuestro Dios. Ahora es el momento donde todo el Señor había escogido para que hablara de la palabra de nuestro Dios, llegaba el momento que iba a ser lleno del poder o el regalo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar. Recuerdan la promesa que vimos en el libro de Hechos 1:8, donde dice: me seréis testigos por todo Jerusalén, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder se iba a recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el evangelio avanzara. Y dice el 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, dice, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Así que tenemos aquí una trayectoria donde nos habla inmediatamente de la repartición, donde se iba a dar el Espíritu Santo aún hasta el día grande que el Señor tiene a futuro. Y dice el 21: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora se predica el evangelio y las personas que invocan el nombre del Señor serán salvos. ¿Se acuerdan lo que hizo el judío? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de nuestro Dios. El judío no quiso, pero ahora dice: el que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria sea nuestro Dios. Dice el 22: varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Inmediatamente empieza Pedro a predicar el evangelio, decirles: varones israelitas, oigan estas palabras, y estas palabras son las mismas que Jesús Nazareno nos enseñó. Y luego hace referencia a nuestro Señor Jesucristo: varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, vieron, resucitó a aquellos muertos, sanó a los enfermos, todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Recuerden esto: prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Este mismo Jesús que ustedes vieron, que resucitó enfermos, que sanó a los enfermos, que oró por el alimento y fue multiplicado, todo ello ustedes lo saben. Recuerden que cuando se tiene el poder se habla la maravilla de nuestro Dios. Verso 23 dice: a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificando. Le está diciendo: saben que ustedes crucificaron a ese ser que vino a redimirnos, que vino a salvar nuestra vida, y que ahora nos da su poder para que llevemos el evangelio a todo el mundo. Dice el 24: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él. Y aquí tenemos algo bien importante: ni la misma muerte le pudo detener, porque nuestro Señor Jesucristo al tercer día, dice que 3 días y 3 noches estaría en la tumba, y de ahí resucita. ¿Para qué? Para dar prueba segura de que había resucitado durante 40 años. Mire 40 días. Y mire lo que dice a David. David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Y mire lo que nos sigue diciendo aquí en Hechos 2:26: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo lo podemos ver en David ahora? ¿Cómo nos da que ese hermoso canto que se cantaba estaba hablando de que nuestro Señor Jesucristo no se iba a quedar en el Hades? Dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que no está hablando meramente de David, sino está profetizando de lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Dice el 28: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia, donde nuestro Señor Jesucristo iba a ser nuevamente exaltado hasta lo alto. Dice el 29: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Quiero decirles, dice, que estas palabras no eran
para David, sino para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte no iba a detener a nuestro Señor Jesucristo. A David sí lo detuvo, ahí está su sepultura, y es lo que está diciendo, y dice el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Nuevamente profetizado este canto, ¿para qué? Para decir que el Hijo de Dios no se iba a quedar en la tumba, sino que al tercer día, después de 3 días y 3 noches, iba a resucitar, y que nuestro Dios lo iba a exaltar hasta lo más alto. Mire lo que dice el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la grande maravilla, el Jesucristo oculto en el Antiguo Testamento, revelado ahora en el Nuevo Testamento. David hablando de un Jesús que iba a resucitar, dice, viendo antes, habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quizá no sabiendo exactamente lo que estaba escribiendo, pero ahora cuando vemos el Nuevo Testamento sabemos que habló de un Jesucristo que había de resucitar. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. Nuevamente no estaba hablando de David, sino que estaba profetizando hacia futuro, donde representaba ahora a nuestro Señor Jesucristo. Ni su carne vio la corrupción. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Más sin embargo, a David su carne sí vio la corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección, a este resucitó Dios, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Por qué? Porque vimos en los evangelios donde nuestro Señor Jesucristo resucita, se aparece a las mujeres, y una vez más en el texto que tenían de 1:8 de Hechos, donde nos habla de que ascendió al cielo y les dijo a que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. Y dice el 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Dios, esto que ustedes están viendo este día, quiero que sepan que la promesa que mencionó a Joel es la promesa que ahora nosotros estamos viendo, de que el Espíritu Santo sería derramado. Y dice el 34, nuevamente enseñándolos, porque David no subió a los cielos. Algo bien importante, porque cuánta gente cree que cuando alguien se muere va al cielo, cuando aquí la misma palabra de nuestro Dios nos dice que David no subió a los cielos, sino que su sepultura todavía estaba allí cuando se estaba hablando. Y nuevamente, cuando él toque la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar, pero eso es hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, que fue y está a la diestra de nuestro Padre celestial, y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No es a David, sino está hablando proféticamente nuestro Señor Jesucristo, de que va a poner sus enemigos por estrado de sus pies. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, estamos viendo aquí la enseñanza que tiene esta hermosa palabra del capítulo 2 de Hechos, donde ahora nuestro Señor Jesucristo es el Señor y Cristo. Y dice el 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Nuevamente, el poder de lo alto, llega el Espíritu Santo sobre ellos, empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a hablar todo lo que le surgió a nuestro Señor Jesucristo. Ahora llega el momento donde ellos empiezan a decir, bueno, ¿qué hacemos? Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis también ustedes el don del Espíritu Santo. Nuevamente, ese regalo que recibieron ellos, también lo iban a recibir todas las personas que fueran bautizados. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor
os llamaré. Sí tenemos aquí que la promesa era para ellos, para sus hijos, para aquellos que están lejos. Y si recordamos, estando nosotros lejos de las promesas de nuestro Dios, fuimos acercados por medio del acto de nuestro Señor Jesucristo de morir en la cruz, y ahora recibimos también de su Santo Espíritu el don o el regalo del Espíritu. Dice el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Apártense de todo eso, vivan en santidad esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mírense qué maravilla. Ahora se recibe la palabra, el Espíritu Santo llega con poder, se empieza a hablar la palabra de nuestro Dios, y los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día del Pentecostés como 3,000 personas. Gloria sea a nuestro Dios. Empieza el reino de nuestro Dios a aumentar, a predicarse. Acuérdense que la promesa es: prediquen en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y dice el 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Algo bien importante, que la doctrina de los apóstoles era la que los guiaba, porque nuestro Señor Jesucristo es la que les enseñó. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Aquí tenemos a la iglesia que avanza, que camina en oración, en partimiento del pan, amándose los unos con los otros. Y esto es lo que nos dice el capítulo 2. Ahora tenemos el capítulo 3, que también nos da una enseñanza. Y si recordamos aquel Pedro y Juan que iban al templo La Hermosa, y cuando llegaron a ese momento, ven a una persona que está pidiendo dinero, y ellos dicen: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y miren lo que dice el verso 12 después de esta hermosa conversación. Dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? No lo hicimos nosotros, lo hizo el poder de nuestro Dios, el poder de su Santo Espíritu, que ahora habita en cada uno de nosotros. Dice: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar esto? ¿Por cuál poder? Por el poder del Espíritu Santo. Es ese poder que puede mover, que puede cambiar corazones. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, nuevamente predicando el Evangelio, hablando de nuestro Señor Jesucristo y diciéndoles la situación que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes le entregaron, ustedes le mataron. Dice, sí, diciendo: cuando éste había resuelto ponerle la libertad. Y sigue diciendo ahí en el 2, en el capítulo 3, 14, dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo. Fíjense bien a quién negaron: al santo y al justo. Y pedisteis que se diese un homicidio. ¿Se acuerdan cuando gritaron que soltaran a Barrabás? Y nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, sentenciado a muerte a consecuencia de los judíos. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, nuevamente predicando un Jesucristo que fue a la muerte, que resucitó, de los cuales ustedes son testigos, porque vieron por 40 días, dio prueba segura de que había resucitado. Y dice el 16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, hablando de aquel hombre que había recibido su sanidad, dice, le ha confirmado su nombre en el poder por medio del Espíritu Santo, y la fe que es por él, dice, ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. Él fue el que dio la sanidad. El Padre Celestial le dio toda autoridad a su Hijo, y ahora vemos que Él es el que ha dado ese poder a cada uno de nosotros de su Santo Espíritu. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí empieza a hablar Pedro y le dice: ¿saben qué? Lo que ustedes hicieron, sé que lo hicieron por ignorancia, pero quiero que sepan que pueden cambiar su vida, pueden acercarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aceptarle como Rey y Señor de la vida de ellos. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, dice
Jesucristo había de padecer, así que arrepentíos. Nuevamente recordamos la predicación de Pedro ahí en el día del Pentecostés. Bueno, ahora nuevamente habla del arrepentimiento, de que se conviertan y que sus pecados van a ser perdonados por medio del bautismo, para que venga, dice, la presencia del Señor a cada uno de ellos, y gloria sea a su nombre. Dice ahí adelante el verso 20, dice la palabra de nuestro Dios, dice: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a que de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempos antiguos. Nuevamente refiriéndose al Antiguo Testamento, aquel Jesucristo oculto que ahora es revelado, que los profetas hablaron de él, porque Moisés dijo a los padres, dice: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Como a mí, dice, a él oiréis, dice, en todas las cosas que os hable. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, también Moisés, escribiendo de lo que iba a suceder. Ahora, viendo nuestro cuadernito, vamos a ver nuestra introducción meditando en esto. Dios prometió que Israel sería un reino de sacerdocio si guardaba su pacto y obediencia a su voz. Así que tenemos aquí que Dios siempre ha querido que Israel camine de acuerdo a su palabra. Sin embargo, el pueblo de Israel repetidas veces quebrantó el pacto, y quiero que sepan que cuando quebranta el pacto se aleja de nuestro Dios. Al asesinar a los profetas que les había enviado para corregirlos, entonces Dios envió a su hijo, e Israel lo crucificó. Así que manda profetas, los apedrean, manda a su hijo, lo crucifican. A pesar de que los judíos como nación rechazaron a Jesús, hubo un remanente que creyó en él. Así que hay personas que aunque los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo, hay un remanente que el Señor apartó. Después de su resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días enseñándole la relación al reino de nuestro Dios. 40 días dio prueba segura de que Él había resucitado, platicando con ellos. Dice, esto está en Hechos 1:3, y dice: antes de ascender, Él les instruyó a que esperasen en Jerusalén para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, el día del Pentecostés, miles de judíos de todas partes del mundo se habían congregado en Jerusalén en aquella fiesta del Pentecostés. Todos ellos escucharon un estruendo en el cielo para luego testificar del fuego que reposaba sobre los 120 discípulos de Jesús que habían recibido el poder del Santo Espíritu. Gloria sea nuestro Dios. La multitud estaba sorprendida al escucharlo a los discípulos de Jesús, que hablaban en lenguas natales, en que cada uno de los judíos visitantes habían nacido, que les podían oír en el idioma, en la lengua en la cual ellos habían nacido y de donde eran. Dice, hacía más de 2000 años que Dios había confundido las lenguas, los idiomas de aquellos arrogantes que se habían congregado en la Torre de Babel. Si recordamos, a donde Dios tiene que bajar. ¿Por qué? Porque dice, pongamos un nombre a esta torre, y le pusieron la Torre de Babel. Dice, porque ellos eran personajes arrogantes, de fuera de servir a nuestro Dios, estaban en la arrogancia de querer llegar hasta el cielo. Dice, la Torre de Babel, con el propósito de glorificarse a ellos mismos, darse la honra y la gloria a ellos mismos, cuando el que debe de recibir toda la gloria y la honra es nuestro Padre Celestial. Ahora vemos algo que es importante aquí. Nuestro Dios hace que todos aquellos hombres no se entiendan, y le dio diferentes idiomas. Ahora llega el momento de que se habla la palabra de nuestro Dios por medio del poder de su Santo Espíritu, y todos pueden entender lo que están hablando los discípulos. Fue exactamente este mismo espíritu arrogante, anticristo, que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le crucificaron, por esa arrogancia de que no quisieron entender que Él era el Mesías. Sin embargo, para aquellos que se habían reunido en Jerusalén, a la sorprendente presencia que vimos del Espíritu Santo de Dios, trascendió en ese momento la confusión de lenguas. Ahora tenemos que entienden
Es al revés, allá se confundieron las lenguas, ahora aquí tenemos que llega el momento donde entienden las lenguas que hablan a los discípulos de nuestro Dios. Así que, y con ello podemos entender exactamente la confusión de Babel y ahora vemos el final que nuestro Dios tiene también para Babel, ¿verdad? Destruirlo. Dice, pero le dijo a los judíos que ellos habían crucificado a Jesús, el único Dios, hecho Señor y Cristo. Dice, profundamente compungidos ellos exclamaron, ¿qué haremos? Pedro entonces le respondió que tenían que arrepentirse y ser bautizados para que de igual manera recibieran el Espíritu Santo. Aproximadamente en ese día 3,000 almas se humillaron. ¿Para qué? Para confesar sus pecados y glorificar a Jesús. Ellos creyeron y fueron bautizados. Ahora de regreso a Hechos 1:8, Jesús instruye a los apóstoles diciéndoles que ellos serían sus testigos. Nuevamente, este grupo de personas iban a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice por ahora, el primer paso se había dado con estos 3,000 judíos que habían recibido el poder del Espíritu Santo. Si este éxito continuaba con los judíos en Judea y con las razas mezcladas de judíos en Samaria, entonces los israelitas podrían arrepentirse y convertirse en el reino de sacerdotes que Dios había prometido formar, siempre y cuando ellos obedecieran la voz. Nuevamente, obedecer la voz de ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿No sabéis que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo? Juntos, como una nación, ellos podrían compartir el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y quiero que sepan que gloria sea nuestro Dios, la bendición de nuestro Dios, de su Santo Espíritu, ha llegado a todas las naciones, a los gentiles, para que también ellos reciban el poder de lo alto. Sigue diciendo, el cristianismo fue algo exclusivamente, dice, para los judíos en el principio. Dios quería que su pueblo escogido llegase a ser un reino de sacerdotes, haciendo que todo individuo fuera recipiente del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo fluiría a través de ellos hacia todas las naciones, hacia los gentiles. Ellos entonces podrían invitar libremente a todos los gentiles a que pudieran también ellos recibir el Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Y esto nos lo dice en Efesios 2:14. Sigue diciendo Hechos 3:25. Pedro hace mención de respeto de Dios por los judíos y por el papel que ellos representaban. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Así que llega a ese poder de lo alto no únicamente para los judíos, sino para todo aquel que se acercara a él. Posteriormente, Pablo hace resonar estas mismas prioridades para los judíos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dice, primeramente al judío y también al griego. Sin embargo, el agua viva no podía fluir a través de un espíritu arrogante. Los judíos como nación tendrían primero que humillarse a ellos mismos, confesar que Jesús, y quiero que sepan que tenían que confesar que Jesús es el Salvador de ellos, que fue crucificado el Hijo de Dios y que ahora tenían que arrepentirse y luego creer en él. Fueron 3,000 los que respondieron en el día del Pentecostés. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, tenemos aquí algunas preguntas que ya las hemos contestado, pero vamos a ver algo maravilloso. El espíritu de anticristo es el que está en contra de lo que es de nuestro Dios. Y quiero que sepan, discuta el espíritu humanístico de arrogancia y de autoglorificación encontrado en Babel y en nuestro mundo moderno. Yo creo que lo podemos ver allá en esa arrogancia donde dice Génesis 11:4-8, y dijeron, varones, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y dice, y todos estos tienen un solo lenguaje. Dice, y han comenzado la obra. Y fíjense bien qué pasaba con la obra. Y nada les habrá de parar lo que están haciendo. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus lenguas. Nuevamente, ahí en Babel se confunden las lenguas y acá ahora en el día del Pentecostés, todas las naciones que estaban de judíos allí podían entender el lenguaje. Dice, así lo esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así que ahí, ahora veamos en nuestros tiempos, Romanos 10, 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Siempre se pide por Israel. La palabra de nuestro Dios dice que oremos por la paz de Israel, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Tienen ese celo, pero no de acuerdo al celo que desea nuestro Dios, porque ignoraban la justicia de Dios, ellos creyendo justificarse por la ley, mas sin embargo, la ley no nos salva, la ley no nos justifica, el que nos justifica es a nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer a la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sin Cristo no hay salvación. Cuando tienes a nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan que la ley está a tu lado y gloria sea a nuestro Dios. Y yo creo que hay diferentes textos que podemos ver. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedaría impune. Así que nuestro Dios no desea que seamos altivos como lo fue aquellos hombres en la Torre de Babel. El Señor desea que nuestros ojos no sean altivos, sino que nos presentemos ante nuestro Dios con un corazón bueno ante la presencia de nuestro Dios. La bondad de Dios. Y quiero que sepan que la bondad de Dios siempre ha sido ese hermoso regalo que nos ha dado. Aún siendo nosotros pecadores, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, viene, muere por cada uno de nosotros. Cuando Pilato intentó liberar a Jesús, los judíos exigieron que fuera crucificado, pronunciando una maldición sobre ellos mismos. Y fíjense bien la bondad de nuestro Dios. Nuevamente, tanto para el judío, que todavía el Señor le está esperando con brazos abiertos, para el gentil, que también nos espera que nos acerquemos. Y tanta es la bondad de nuestro Dios que quiero que sepan que Él da de su Santo Espíritu. Veamos la última pregunta, nomás como comentario para que veamos la fidelidad de Dios con su pueblo escogido. A través de los tiempos, nuestro Dios fue fiel a su pueblo, aun cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a nuestro Dios, y dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Aún hasta nuestros tiempos, el Señor nos habla, nos quiere dar de su Santo Espíritu y extiende su mano. ¿Para qué? Para darnos salvación. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. La fidelidad de nuestro Dios, aún con cada uno de nosotros. Él queriendo que nadie se pierda, sino que vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el regalo entonces en esta rica mañana que el Señor tiene tanto para el judío como para el gentil? Es el don del Espíritu Santo, el regalo de tener ese poder que ahora nos va a ayudar a testificar de nuestro Señor Jesucristo. En esta rica mañana deseo que de todo corazón disfrutes de este día para honra y gloria de nuestro Dios.